El tema que nos corresponde ahora es la nutrición y los sistemas, ¿ya? Cursos tercero secundaria. En esta imagen que van a ver, podemos ver todos los alimentos que conforman lo que es nuestra alimentación. La alimentación es diferente de la nutrición, ¿ya? La alimentación es todo aquello que vamos a consumir, todos aquellos alimentos, eso es lo que es la alimentación. La nutrición es ya el proceso por el cual el cuerpo se nutre, es decir, que absorbe ciertos nutrientes como ser carbohidratos, proteínas, grasas, lípidos, minerales, azúcares, todo eso, ¿ya? Lo que vamos a hablar ahora es de lo que es la nutrición. La nutrición es un proceso biológico por el cual vamos a asimilar y vamos a utilizar los alimentos que consumimos para absorber los nutrientes. ¿Ya? Los principales nutrientes son los carbohidratos, son las grasas, las proteínas, los azúcares, los minerales. ¿Ya? Y esta nutrición, dependiendo de la especie, es diferente. Hay una nutrición autótrofa, que es de las plantas, y hay una nutrición heterótrofa, que es de los animales, donde se incluye al ser humano. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la función de la nutrición? La nutrición es dotar al cuerpo de la energía para mantener la vida, es decir, de absorber ciertos nutrientes y hacer que estos nutrientes se conviertan en energía para que podamos no solo vivir, sino vivir bien y realizar nuestras actividades. ¿Ya? El hecho de que ustedes estén en este momento pasando esta clase o se hayan despertado es gracias a una energía que ustedes tienen. ¿Ya? Supongo que han debido desayunar, entonces esa energía se la obtiene a través de esa alimentación, ¿ya? Bien, ¿cuál es la importancia de la nutrición? Es importante la nutrición porque permite al ser vivo tener un buen funcionamiento, crecer, regular y mantener nuestros tejidos, ¿ya? Asimismo, realizar nuestras funciones vitales. ¿Cuáles son las funciones vitales? Respirar, la circulación sanguínea, la digestión, la excreción. Esas son las funciones vitales. Para todo eso necesitamos una energía que nos va a dar el alimento a través de la nutrición, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son los tipos de nutrición? Habíamos hablado de la autótrofa y de la heterótrofa. La autótrofa que viene de autos, que significa uno mismo, o de uno, y trofos, que significa alimentarse o comer. Entonces, la nutrición autótrofa es aquella por la cual los seres fabrican su propio alimento y se alimentan de lo que ellos mismos producen. Por ejemplo, las plantas a través de dos procesos, uno que es la fotosíntesis y otro que es la quimiosíntesis, que en un momento les voy a explicar. La otra es la heterótrofa. Esta nutrición heterótrofa viene de heteros, que significa diferente, otros, y trofos, alimento, es decir, son aquellos que se alimentan de otros seres vivos o de lo que producen otros seres vivos. Por ejemplo, los animales. Los animales, donde también se encuentra el hombre, se van a dividir en herbívoros, carnívoros y omnívoros. ¿Sí? Los herbívoros son aquellos que consumen solo plantas, vegetales, ¿no ve? Incluso las personas vegetarianas. Los carnívoros son aquellos que solo comen carne. Hay algunos animales que solo comen carne. Y los omnívoros, entre los cuales se cuenta el ser humano, son aquellos que consumen tanto vegetales como carne. Y a esto se los considera como nutrición holozoica, ¿ya? Eso significa holozoica. Los parásitos son aquellos que viven dentro de un organismo, ¿ya? Y se alimentan de lo que este organismo se nutre. Por ejemplo, hay personas que son flaquitas, pero comen todo el rato, están comiendo. Y uno dice, ¿por qué son flacas y comen todo el rato? Significa que tienen dentro de su organismo parásitos. Y esos parásitos son los que se van a ir a alimentar de, el, de lo que uno se alimenta. Es decir, la persona se alimenta, pero no engorda porque el parásito es el que está comiendo todo lo que se nutre esa persona, ¿ya? Y finalmente la nutrición saprófita, que es aquella realizada por bacterias y hongos, es decir, es aquella alimentación o aquella nutrición de seres que se alimentan de lo que uno deja o de lo que ha sobrado. Por ejemplo, puede haber un animal al cual se lo han comido los buitres, por ejemplo, y han dejado los huesos, y eso se alimenta los
saprófitos. Lo mismo de las heces o de los excrementos o los desechos de las personas, ¿ya? De eso se alimentan los saprófitos. Bien, la nutrición autótrofa es propia del reino vegetal, como podemos ver aquí, un arbolito, ¿sí? O unas plantitas. Y la heterótrofa es de ciertos animales grandes, ¿ya? Como también del ser humano. Esa es la nutrición del reino animal o nutrición heterótrofa, ¿ya? Bien, la nutrición de las plantas. Por un momento vamos a dejar la nutrición heterótrofa. La nutrición de las plantas es aquella nutrición autótrofa, ¿ya? Y dependiendo de esto, se van a dividir en fotosintética y quimiosintética, o fotosíntesis y quimiosíntesis. Esto depende de la energía que utiliza. Si la energía es química, va a ser quimiosíntesis. Si la energía es por la luz solar, es fotosíntesis. Foto significa luz, ¿ya? Entonces, cuando la energía es obtenida de la luz solar, es fotosíntesis. Y cuando es obtenida de algún elemento o sustancia química, es quimiosíntesis, ¿ya? Bien. La nutrición autótrofa, entonces, viene del griego autos, que significa uno mismo, y trofos, que significa alimentarse, es decir, alimentarse por uno mismo, ¿ya? Es la capacidad de algunos organismos, como las plantas o los vegetales, de producir su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas. Es decir, estos seres no necesitan de otros para alimentarse, ¿ya? Es diferente de los heterótrofos. En un momento vamos a ver. Un ejemplo de nutrición autótrofa, por ejemplo, es el de las plantas, que absorben la energía solar y la convierten en energía química. Y esa energía química se va a convertir en glucosa y la glucosa en la fuente de energía que va a hacer que la plantita pueda vivir y pueda mantenerse, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa durante la fotosíntesis? Eso lo vamos a ver en un momentito. Entonces, la nutrición autótrofa es por el tipo de célula, que puede ser la eucariota vegetal, en la cual fabrica su propio alimento, ¿ya? Su propio alimento a partir de la célula vegetal. Los animales tienen células eucariotas también, pero de tipo animal. Para realizar la transformación de la materia inorgánica en orgánica, la célula utiliza una energía que puede venir, como habíamos dicho antes, de dos fuentes. Una, de la luz solar, donde se produce la fotosíntesis, y otra de productos químicos, que es la quimiosíntesis, ¿ya? Síntesis significa proceso. Bien, la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis, como les había dicho, viene del término fotos, que significa luz, y síntesis, que significa proceso o formación, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en la fotosíntesis? En la fotosíntesis se convierte la materia inorgánica, en este caso la luz solar, en materia orgánica, ¿ya? La luz solar ilumina a la planta a través de las hojas capta esa energía solar y la va a convertir en energía química. Esa energía química va a hacer que la planta tenga la energía necesaria para poder vivir y para poder subsistir, ¿ya? A través de las hojas y a través de la fotosíntesis también, la planta absorbe el dióxido de carbono y lo convierte, gracias a esta energía química, en oxígeno. Ese oxígeno es el que nosotros respiramos de día. Y de noche es al revés. Por eso se habla de dos fases de la fotosíntesis. La fase luminosa, que es de día, gracias a la luz solar, y la fase oscura, que es de noche. ¿Ya? De noche no hay sol. Bien. Entonces, la luz ingresa a través de la fotosíntesis a la célula vegetal. Es una célula vegetal. La célula capta el dióxido de carbono y elimina el oxígeno. Por eso dice entra dióxido de carbono y sale oxígeno de día. Y de noche entra oxígeno y sale dióxido de carbono, ¿ya? Esto que tienen acá grande que dice ATP es la energía de la planta o de la célula vegetal, que es el adenosín trifosfato, que es una forma de un ácido nucleico que le da energía a la plantita, ¿ya? Es decir, la luz a través de la fotosíntesis convierte esta luz solar en glucosa, que es la energía, y esta glucosa se convierte en ATP o ácido adenosín trifosfato, ¿ya? Y lo principal es que la planta capta el dióxido de carbono y elimina el oxígeno que vamos a respirar. Bien.
¿Cuáles son las fases de la fotosíntesis? Entonces, la fase luminosa, la que hemos hablado hace un momento, en la cual se capta la luz para obtener la energía química en forma de ATP, lo que es decir, y NADPH, ¿ya? Que es igual, una forma de energía, pero en base al pH de la plantita, ¿ya? Por eso aquí dice NADPH, ¿ya? Y por disociación de moléculas de agua. Entonces, la planta, al captar el agua, divide el agua en hidrógeno y oxígeno, ¿no ve? El oxígeno lo elimina y el hidrógeno lo va a captar. Esa es la forma de respiración de la planta. Por eso es que si ustedes, por ejemplo, le echan agua a una plantita o a una hoja, esa agua se va a evaporar, si va a ser absorbida por la hojita, por la planta y va a desaparecer, ¿ya? Bien, en la fase oscura, en cambio, no hay la luz. Entonces, ¿qué es lo que hace la planta? Capta el oxígeno del exterior y elimina el dióxido de carbono, ¿ya? Esta diferencia biológicamente, ¿cuál es la importancia? Que en la fase luminosa, por ejemplo, la planta nos provee del oxígeno para vivir, ¿sí? Por eso se dice que las plantas son el pulmón del mundo o de la ciudad. En cambio, en la fase oscura es al revés. La planta capta el oxígeno que nosotros estamos eliminando y produce dióxido de carbono. Por eso se dice que no se debe dormir con plantas. ¿Por qué? Porque se produce una intoxicación carbónica, ¿sí? Es decir, de noche no se debe estar cerca de plantas o de vegetales porque estamos captando el dióxido de carbono, ¿ya? Bien. La otra forma de nutrición, que es la quimiosintética, es aquella en la cual se produce la nutrición a partir de ciertas sustancias químicas, ¿ya? Como el ATP, por ejemplo, que va a liberar a través de un proceso de oxidación ciertas sustancias inorgánicas que la planta la va a convertir en orgánica, ¿ya? Este tipo de nutrición, por ejemplo, es propio de algunas bacterias que realizan su nutrición casi de forma similar a lo que lo hacen algunas plantas. Entonces, estas plantas realizan su proceso de nutrición casi similarmente a lo que hace una planta, ¿ya? Es decir, la bacteria y el hongo, ¿ya? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, una bacteria, ¿sí? Un ejemplo de bacteria, una bacteria cilíndrica, que puede ser un bacilo, y este es un hongo. Todas estas cositas que ven encima del hongo es la energía que está captando el hongo, ¿ya? Esa es su energía. Es decir, está convirtiendo esa energía química, la está convirtiendo en un tipo de energía para su propia subsistencia, ¿ya? Bien. Cambiando el tema, vamos a la nutrición heterotrofa. Esta nutrición heterotrofa viene de las palabras hetero, que significa diferente, o otros, y trofos, que significa alimentar. Es decir, es aquella alimentación a partir de otros organismos o otros productos, ¿sí? ¿Cuál es la característica del heterotrofo? Que se alimenta de lo que otros producen. Por ejemplo, nosotros nos alimentamos de lo que produce en el campo, por ejemplo, ¿sí? Si comemos un pan o tomamos un vaso de leche, todo eso es producido por otro ser vivo. Por ejemplo, la leche viene de la vaca, ¿sí? Una ensalada de lechuga, de tomate, de cebolla, no sé, viene de los vegetales, es decir, estamos consumiendo lo que otros producen, ¿sí? Nosotros en nuestra alimentación no producimos nada, lo obtenemos a través de la compra, en el mercado, en el supermercado, en la tienda, en el kiosco, donde sea, ¿ya? Entonces, esta nutrición es aquella que es llevada a cabo por organismos que no pueden fabricar su propio alimento y deben obtenerlo a partir de otros seres vivos. Puede ser a través de vegetales o puede ser a través de carne o de ambos, ¿ya? Y de acuerdo a esto va a haber animales herbívoros, omnívoros y carnívoros. ¿Qué es lo que hace la nutrición heterotrofa? Provee al organismo de dos elementos muy importantes que son el carbono y el nitrógeno, ¿ya? Haciendo dos ciclos biológicos que son el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno, que son muy importantes para la nutrición heterótrofa. Esta nutrición heterótrofa se divide en tres: en los animales, los hongos y protozoarios y las bacterias. Y de acuerdo a tipo de alimentación que tengan cada uno de estos, esta nutrición va a ser holozoica, la que habíamos hablado hace un momento,
¿ya? Que era de los herbívoros, carnívoros y herbívoros, carnívoros y omnívoros, ¿ya? La saprófita, que era de los que se alimentan de los desechos o lo que dejan los otros animales, y la parásita de aquellos especies o organismos que viven dentro de otro organismo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos aquí un animalito que es un herbívoro, ¿sí? El perro también es carnívoro, ¿no? El hombre es omnívoro, ¿ya? Luego acá tenemos un hongo, tenemos un parásito, y acá tenemos un herbívoro. Entonces, todos estos se van a ir alimentando de acuerdo a su propia característica y se los va a clasificar de acuerdo a eso también, como herbívoros, omnívoros, carnívoros, parásitos, saprófitos, ¿ya? Bien, la nutrición heterótrofa es propia del animal a través de la célula eucariota, es decir, la célula eucariota va a ser la que va a captar toda la materia que va a ingresar como alimento a nuestro organismo, ¿ya? Ya sea vegetal o animal. Esta célula consume la energía, ¿ya? Fabricada por la planta en forma de glúcido, que vendrían a ser los azúcares, lípidos, que vendrían a ser las grasas, las proteínas, las vitaminas y los ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos son el ADN y el ARN, ¿ya? Pero la transformación se la realiza en la propia célula, es decir, toda la transformación que va a tener un ser vivo no es en el ser vivo propiamente, sino en la célula, es decir, toda nuestra alimentación va a la célula. En resumen, la célula es la que fabrica nuestro nutriente. Nosotros proveemos el alimento. Bien, hay una nutrición heterótrofa de primera, segunda y tercera categoría. De primera categoría son los herbívoros que se alimentan de pura hierbita, ¿sí? Como los insectos, como los conejos, la vaca, ¿sí? Que son animales herbívoros, ¿ya? Hay una segunda categoría que son los carnívoros, también llamados carnívoros de primera categoría y carnívoros de segunda categoría. Hay los carnívoros que de primera categoría, de segunda categoría, perdón, que son aquellos que se comen a los animales más pequeños. Por ejemplo, un tigre se puede comer a un conejo, ¿sí? Como en este caso, por ejemplo, un depredador que está comiendo a su presa que es más pequeña. El hombre es un carnívoro de primera categoría porque consume a otros animales, ¿sí? Comemos, por ejemplo, vaca, cordero, chancho, pollo, pescado. Estamos consumiendo otros animales. Entonces somos carnívoros de primera categoría, ¿sí? Y en estos heterótrofos carnívoros, su dieta consiste exclusivamente en el consumo de carne. La diferencia con el ser humano, que el ser humano también come vegetal, es decir, es omnívoro, ¿sí? De nuevo, vuelvo a repetir, estos animales carnívoros son también llamados depredadores, ¿ya? Bien, la tercera categoría son los llamados basureros del reino animal, que vienen a ser los saprófitos, es decir, son aquellos que se alimentan de lo que otros dejan, o de cadáveres que encuentran en el camino, o de alimento que está en descomposición, ¿ya? Es decir, se alimentan de todo aquello que ha quedado como resto o sobra de lo que han consumido especialmente los carnívoros. Por ejemplo, un animal carnívoro puede alimentarse de un animal más pequeño, pero no se lo va a comer por completo, va a dejar ciertas porciones de este animal y acá vienen los saprófitos, ¿sí? Aquí vienen los saprófitos y se los comen, y se comen este desecho, por eso se los llama basureros del reino animal. Y cumplen una labor ecológica, ya que si no fuera por estos animales, habría mucha contaminación atmosférica. Se producirían muchas enfermedades y epidemias. Entonces son muy importantes para el tema del cuidado del medio ambiente, ¿ya? Acá, por ejemplo, ven que hay una sustancia, una estructura en descomposición y hay moscas, hay mosquitos, hay larvas. Esos son los saprófitos o heterótrofos de tercera categoría. Bien, los saprófitos, como habíamos dicho, son aquellos que se alimentan de lo que dejan otros, ¿ya? O de estructuras muertas. Sapros viene de sapro, que significa podrido, y fitos planta, es decir, se alimentan de plantas en estado de descomposición, a las cuales se las comen, las digieren, las metabolizan y estas sustancias son eliminadas al exterior. Por ejemplo, en este caso, sirve para lo que es la
construcción o la producción del abono ecológico, ¿ya? Los saprófitos. Entonces, son aquellos que se alimentan de las plantas en estado de descomposición. Finalmente, los holozoicos son aquellos que se alimentan de animales enteros, ¿ya? Esta nutrición es la que se efectúa en la mayor parte de los animales. Holos significa entero y zoico significa animal, es decir, animal entero. ¿Cuáles son estos? Son aquellos animales que se los tragan prácticamente a animales más pequeños. Por ejemplo, un pez grande, ¿ya? Un tiburón, una orca, una ballena, pueden alimentarse de pequeños peces en el ambiente acuático, tragándoselos prácticamente, comiéndoselos por entero, ¿ya? No necesitan realizar ningún tipo de digestión, es una absorción por entero, y a través de la cual incorporan a su organismo más que nada sales minerales y oxígeno a través del agua, ¿ya? Esos son los holozoicos. Bien. Y la alimentación parásita o nutrición parásita es aquella que les decía, en la cual el parásito vive dentro de un organismo, que vendría a ser el llamado huésped, ¿ya? Y se alimenta de lo que el huésped come. Por ejemplo, una persona que es flaquita, les vuelvo a repetir, come todo el día, pero no engorda. ¿Por qué? Porque tiene parásitos dentro de su organismo. Y este parásito es el que absorbe todo el alimento, por eso la persona no engorda. En muchos casos es beneficioso, pero en algunos casos es producto de enfermedades o infecciones. Es decir, no siempre va a ser bueno tener parásitos dentro de nuestro organismo, ¿sí? Incluso pueden producir algunos de estos parásitos la muerte, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las diferencias? Los animales o la nutrición autótrofa de la heterótrofa. En la autótrofa producen su propio alimento, en la heterótrofa no producen su propio alimento. Los autótrofos tienen células con cloroplastos. Los cloroplastos trabajan en lo que es la fotosíntesis, en cambio el heterótrofo no tiene cloroplastos, porque los animales no hacen fotosíntesis. Los autótrofos son organismos productores, es decir, elaboran su propio alimento. Los heterótrofos son consumidores, se alimentan de los autótrofos. Los autótrofos llevan a cabo reacciones anabólicas, ¿ya? En cambio, los heterótrofos llevan a cabo reacciones químicas. Esto de anabólico viene con el tema del metabolismo, es decir, el cambio o la evolución del alimento en nutrientes, ¿ya? El autótrofo requiere energía lumínica o química. En cambio, el heterótrofo realiza acciones catabólicas, es decir, hace metabolismo, ¿ya? Hace un tipo de metabolismo. Por ejemplo, la planta hace fotosíntesis y el hombre hace digestión. Es muy diferente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre ambos. Y acá tenemos ya una imagen de lo que vendría a ser un organismo heterótrofo, el autótrofo, que es la plantita, y aquí tenemos los carnívoros, tenemos los herbívoros y tenemos los saprófitos, aquí en una mosca o un mosquito, ¿no ven? Bien, ¿cuáles son los sistemas de nutrición de los vertebrados? Los sistemas de nutrición de los vertebrados son 4 principales, ¿ya? Vamos a empezar con el sistema respiratorio. El sistema respiratorio del humano es este. Tenemos los pulmones, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alveolos, donde se realiza la respiración. En un animal como el gato, por ejemplo, también tiene sus fosas nasales, tiene la tráquea, el pulmón, el bronquio y sus alveolos. Prácticamente es igual, ¿ya? Sin embargo, hay algunos animales que tienen otra respiración diferente, como los peces, que respiran a través de las branquias, ¿no? El sistema circulatorio de un vertebrado es, como vemos acá, es el corazón con los aurículos, las ventrículas, las arterias y las venas. Ingresa la sangre al corazón, el corazón es bombeada hacia el organismo y vuelve a través de las venas, ¿sí? Este es un tipo de circulación de los vertebrados, puede ser de un animal superior o del humano, ¿ya? En cambio, en otros vertebrados, como la iguana, por ejemplo, o un pez, la circulación es diferente. Acá vemos, por ejemplo, que tiene solo una aurícula, y dos aurículas y un ventrículo. Entonces, es doble e incompleta. En cambio, en un pez tiene solamente un aurículo y un ventrículo. Es decir, la sangre entra y sale automáticamente. No es como en el ser humano. Entonces, una circulación simple, ¿ya? Simple e incompleta, en la cual
el tipo de circulación que va a realizar es sensible, ¿sí? En un pez, por ejemplo, ¿ya? En un vertebrado como un perro, por ejemplo, tenemos que tiene dos aurículas, tiene dos ventrículos. Es prácticamente parecida a la del ser humano, ¿sí? Todo lo que ven en azul es lo que es vena. Y lo que ven en rojo es arteria. ¿Ya? Igualmente, el perrito va a realizar la circulación a través de la respiración. ¿Ya? Bien. El sistema excretor de algunos vertebrados tiene esta fisonomía, por ejemplo, en el ser humano. Este es un riñón donde vamos a tener la uretra, los uretes, ¿sí? La vejiga, por la cual se realiza la excreción en los mamíferos a través de un elemento que se llama nefrona. Esta nefrona es la unidad fundamental de la excreción de la orina en los vertebrados. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, el riñón, ¿ya? Esta es la corteza, los cálices son estos de acá, y tiene una arteria por donde entra la sangre y una vena por donde sale la sangre. En la médula se encuentra la pelvis renal, que es la que va a proteger o va a contener al nefrón, que es el que realmente va a realizar lo que es la acción de excreción, ¿ya? Y lo que se elimina sale a través de un conducto que es el uréter, va a llegar a la vejiga, de la vejiga va a llegar a la uretra, y la uretra es la que elimina la orina. Sin embargo, en otros vertebrados, ese sistema excretor es diferente, ¿ya? Ya que, ay, perdón, ya que el proceso de excreción es más sencillo en otros animales, ¿ya? El animal a través de la nefrona produce la orina y esta orina es eliminada directamente, ¿ya? Hay algunos animales, por ejemplo, que no tienen vejiga, es decir, que la orina sale directamente por la uretra, ¿ya? Esta uretra sale, es un conducto que va a llevar la orina directamente al exterior, ¿ya? Es decir, esta orina no se contiene o no se almacena en el organismo del animal, sino que se elimina directamente, ¿ya? El sistema digestivo de los vertebrados eh, es muy similar en muchos animales y va a realizar 4 procesos. Uno que es la ingestión, es decir, la alimentación, la digestión, el proceso de digerir, la absorción es el proceso de absorber los nutrientes a través del intestino delgado y la egestión, que es la excreción o eliminación del alimento, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos la ingestión, ¿ya? Es decir, incorporar un alimento a nuestro organismo. La digestión, que se realiza a nivel del estómago, ¿ya? La absorción, que se realiza a nivel del intestino delgado, y la egestión, que se realiza, o eliminación o excreción, a través del intestino grueso, ¿no? Acá tenemos la ingestión por la boca, la digestión a nivel del estómago, la absorción a nivel de los intestinos delgados y por el intestino grueso la excreción o eliminación. En algunos mamíferos es más sencillo esto, ¿ya? Aquí tenemos un conejo, por ejemplo, no tenemos la boca por donde se va a alimentar, va a llegar a su estómago y del estómago pasa al intestino delgado, al grueso y por el ano se elimina. Prácticamente igual que en el ser humano. En otros es diferente. Por ejemplo, en este perrito tiene la boca, tiene el esófago por donde pasa el alimento, va a llegar al estómago, de acá los nutrientes van al hígado, al intestino y al ano, ¿ya? Pero en otros es mucho más sencillo. Por ejemplo, en la gallina, tiene la boca por donde come, pasa el alimento al esófago, del esófago llega a la molleja, que vendría a ser su estómago, y de este pasa al intestino. Tiene un solo intestino y finalmente llega a un orificio llamado cloaca por donde elimina todo lo que es el alimento. En este caso, en la gallina, por ejemplo, cuando comen, se van a fijar, cuando come una gallina, come un gallo o una paloma, se les hincha el pecho. ¿Por qué? Porque todo el alimento se almacena en una estructura llamada buche que está en este lugar. ¿Ya? Bien. Y finalmente, la función de nutrición de los seres humanos, entonces, a través del sistema digestivo, del sistema circulatorio, del respiratorio y del urinario. ¿Qué hace el sistema digestivo? Capta el nutriente. El sistema circulatorio tiene el oxígeno para que pueda ser posible la vida. El sistema respiratorio hace el intercambio oxígeno-dióxido de carbono, renovando nuestro aire, ¿no? Y el urinario hace que eliminemos todas las excretas o los desechos hacia el exterior. Todo esto se trabaja a nivel de la célula, ¿no? Esa es la nutrición humana, entonces. Los sistemas que intervienen son el
digestivo, el circulatorio, el respiratorio y el excretor. Lo mismo, digestivo, que transforma el alimento, el respiratorio, que combina el oxígeno y el dióxido de carbono, el circulatorio, que transporta los nutrientes, y el excretor, que elimina las sustancias de nuestro organismo. Y finalmente, el mapa conceptual o el resumen del tema, donde vamos a la nutrición heterótrofa, la nutrición autótrofa, ¿ya? Y los sistemas que intervienen en todo este proceso de nutrición. La autótrofa es la fotosintética y quimiosintética, y la heterótrofa es de los animales y de los tipos de animales, ¿no? Herbívoros, carnívoros, omnívoros, más la nutrición saprófita, parásita y simbiótica, ¿ya? Bien, con eso hemos terminado entonces.